La familia Nix envió sus regalos de compromiso y la propuesta formal. Mi hermana me apartó bruscamente, bloqueando el paso de mi padre. Permíteme ocupar el lugar de mi hermana en este matrimonio de exorcismo. Ella declaró, mi hermana siempre me ha protegido. No me quedaré de brazos cruzados mientras cae en una trampa. Sobre la mesa estaban el contrato de sociedad corporativa y el contrato de matrimonio. Sin esperar la reacción de nadie, Narcisa agarró un bolígrafo y firmó con trazos gruesos entre los gritos de su madre. Narcisa está siendo imprudente, la regañó su madre, apartándola apresuradamente para no ofender a la familia Nix. Todavía hay tiempo para echarse atrás. No lo haré, respondió Narcisa, con una expresión de determinación en su rostro. Luego, con fingida modestia, se volvió hacia los representantes de Nix, aunque también estaba acorralada. Siempre he admirado su talento y me casaría con él con gusto, le susurró a su madre, cuya expresión tensa se relajó un poco. Después de que la familia Nix se fuera, mi madre me jaló hacia mí, con un tono desgarrador de derecho. Nix, recuerda el sacrificio de tu hermana. Asentí vigorosamente. Como compensación, la mitad de tu dote debe ser para tu hermana. ¿Alguna objeción? Esta rutina me era familiar. Afirmar que la nobleza no necesitaba dinero, pero exigir la mitad de mi dote. Fingí lágrimas. Le debo todo a mi hermana. Lo haré. Al pasar Narcisa siseó burlonamente. Esta vez, la buena vida me pertenece. Sonreí para mis adentros, si tienes agallas. Disfrútalo. Mientras tanto se convierte sin esfuerzo en la prometida de Caspien, con Caspien señor muerto, Caspien Jr., desaparecido y una fortuna acumulándose. Vivía la vida de una heredera despreocupada. La idea casi me hizo reír a carcajadas. Narcisa era la verdadera idiota, corriendo hacia Destín, acribillado a mortero. Fingía estar inerte, pero su fuerza rivalizaba con la de una bestia, disfrutando del tormento psicológico. Este amor conocería la amargura en carne propia. En mi vida anterior, en mi noche de bodas, me arrodillé ante un altar con un gallo como testigo. El escándalo definitivo. Sin madre y sin poder. Solo era un peón en los negocios de mi padre. Pensaba que casarme con un hombre moribundo significaba una vida de burla. Pero el mortero entró salpicado de sangre, agarrando el gallo muerto. Pálido y demacrado, sonrió con gélida malicia. Esposa. Canturreó poniendo el cadáver en mis manos temblorosas. Te he vengado. Ya nadie se reirá. Me obligó a beber la sangre del gallo. Con la mirada desenfrenada. ¿Lo odias? Entonces devora su carne y su sangre. Su voz rezumaba fingida compasión. Llora cuanto quieras. Ahora. Eres mío. Cumplió su palabra. Después de que la familia Nix llegara al poder, me nombró vicepresidente, rebosando de admiración. Pero a puerta cerrada. Yo era su juguete. Atormentado. Humillada. Me arrastraban de vuelta cada vez que huía. Solo cuando Caspien desapareció, mi madre me arrastró para consolar a Narcisa. Por fin saboreé el respiro. Verla enfurecerse por mi buena suerte me dolió menos que su veneno. No sabía hasta dónde llegaría su odio. Al borde del precipicio, Narcisa apretó los dientes y avanzó implacablemente. Me acorraló sin escapatoria. Eres aún más bajo que un perro de la familia Nix. ¿Cómo te atreves a prosperar mientras yo sufro? ¿Por qué deberías tener una vida mejor que yo? Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. Su rostro se retorció de rabia mientras me agarraba la garganta. Sus ojos ardían de odio y amenazaban con incinerarme. No importa lo que aceptes. Ya te he ganado en todo. Nix. Has perdido contra mí. J.E. ¡Qué sorpresa! Me quedé sin aliento, pero me reí más fuerte a propósito. Enfureciéndola aún más. Su expresión se deformó por completo. ¡Muere! Gritó histéricamente, empujándome por el precipicio. La rodeé con los brazos y me incliné hacia atrás. Ya que la vida se había vuelto tan agotadora, ¿por qué no perecer juntos? Nos hundimos en el abismo. Cuando volví a abrir los ojos.
El destino nos había devuelto al punto de partida. Nadie sabe si Narcisa se volvió a casar con ese hombre con aspecto de gallo en esta vida. Pero yo, por otro lado, se casó con el adinerado y apuesto Caspian. Se convirtió en la envidia de todos. Tarde esa noche. Después de que los invitados se marcharon y solo quedamos nosotros dos en el dormitorio, Caspian se mantuvo erguido, bien. Su piel estaba ligeramente bronceada. Rasgos afilados y llamativos. Un hombre cuya sola presencia llamaba la atención. Un mundo aparte de lo enfermizo. El mortero melancólico que conocí en mi vida anterior. Cariño, es hora de dormir. Con una timidez desfalleciente. Tiré de su brazo musculoso. Aunque mi corazón latía con fuerza sin control. ¡Qué captura tan perfecta! Mejor aprovechar sus beneficios mientras soy joven. Justo cuando intentaba tranquilizarlo. De repente murmuró, lo siento. Antes de que pudiera procesar sus palabras. Me dio la espalda. La verdad es que este matrimonio fue principalmente para cumplir el deseo de mi abuelo. Lo entendí. Las familias de Caspian y Nick habían sido cercanas durante años. Pero después del declive de su familia, la avaricia de mi padre casi rompió el compromiso. Probablemente Caspian guardaba resentimiento hacia el clan de los Nick. Está bien. Lo entiendo. Él me miró. Visiblemente sorprendido por mi magnanimidad. Gracias. Pero hay más. ¿Qué más? En mi vida anterior, Narcisa había insinuado con suficiencia que Sched concibió con Caspian en su noche de bodas. Nos parecíamos mucho. Pero ¿por qué se había sentido atraído por ella y no por mí? Siempre he sido incapaz de dejar ir a alguien. Su voz destilaba arrepentimiento. Evitando mi mirada. Así que el hombre aún se aferraba a un fantasma del pasado. Con razón había sido tan frío conmigo. Pero, ¿cómo lo había conquistado Narcisa? No importa. Un bosque de melones no sabe dulce. Está bien. Conserva tu amor. Se llevará todo lo demás. Se me iluminaron los ojos. Ya estaba tramando algo. Sin inmiscuirse en las leyes negativas. Un chisto sí importa. Un marido desaparecido dentro de unos años. Y su fortuna sería mía. Puro lucro. De acuerdo. Parecía desconcertado por mi indiferencia. Parpadeé. Decidí no explicarlo. Ya que me presionaba. Pronto me dejó sola en el dormitorio. O mejor dicho, sola con mi montaña de oro. Mientras fantaseaba con la riqueza, su rostro de repente me resultó familiar. En el banquete de bienvenida. Narcisa irrumpió escoltada por dos guardaespaldas. Deslumbrante con sus joyas, robando toda la atención. Los invitados al banquete envidiaban su buena fortuna. Tras casarse con la familia Nix Mordred, antes condenado a la miseria, se recuperó milagrosamente. Y se convirtió en el amuleto de la suerte de la familia Nix. Se dice que se suponía que la hermana mayor se casaría. Pero la hermana menor tomó su lugar. ¡Qué chica tan bondadosa y descorazonada! Con razón Ses tenía tanta fortuna. Pero la hermana mayor, Dosen, parecía ser querida. Oí que su marido la dejó en casa bebiendo la noche de bodas. Quizás le molestó el matrimonio arreglado y obligó a su hermana a ocupar su lugar. Se lo merece. Nix está recibiendo lo que se merece. Los chismes corrían a raudales. Todos dirigidos a mí y a Narcisa. Narcisa, tambaleándose sobre sus tacones altos, se acercó a mí contoneándose. Hermana. Ha pasado tiempo. ¿Por qué sigues tan desaliñada después de casarte? Su tez se veía decente. Pero estaba envuelta en piel incluso en pleno verano. ¿Ocultaba algo? Parpadeé. Una mueca de desprecio curvó mis labios. ¿Cómo podría compararme con tu floreciente vida actual? Hermanita. Su rostro se ensombreció, pero forzó una sonrisa. Por supuesto. Thorn me trata de maravilla. La observo con esa expresión de felicidad.
Sus rasgos se contrajeron torpemente. Casi quise darle un espejo. Claro. Claro. Yuri bendecido. Me alegro por ti, hermana. Forcé una risa al pasar. Rozándola a propósito. Arriba. Me disculpé en voz alta de inmediato. Atrayendo toda la atención sincera. Luego fingió pánico para acomodarse el pelaje. Sin querer. Le levanté el chal. Se veían varios moretones feos y marcas de latigazos en sus hombros blancos como la nieve. La habitación quedó en silencio. Di un respingo dramático. Mi tono era una mezcla de preocupación e indignación. Hermana. ¿De dónde salieron estas heridas? Estabas bien antes de la boda. ¿Quién te hizo esto? Dime, hermana. Lucharé por la justicia. Mortero. Ese loco. Aún no me había reformado. Quería que la multitud viera la verdad tras el feliz matrimonio de Narcisa y le arrancara la máscara de perfección. Narcisa me fulminó con la mirada, con ganas de destrozarme. Fingí no darme cuenta. Me puse aún más ruidoso para avergonzarla. Ella se estiró torpemente el pelaje. Su compostura casi se quiebra. Pero la mantuvo. Con una sonrisa forzada. Ella explicó suavemente. Es solo una pequeña juguetona pareja. Hermana. No le des demasiadas vueltas. Los invitados se quedaron paralizados un instante. Luego sus expresiones se tornaron complejas. Algunos me miraron con complicidad. Otros me juzgaron en silencio por entrometerme. En fin. El dolor me apagó. Mientras los invitados se dispersaban, Narcisa me persiguió de repente. Me apartaste. Tú también has renacido. ¿Verdad? Ya me lo imaginaba. No me interesaba seguir su juego. Pero ella presionó más. Perra. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Me hice el tonto. ¿Qué verdad? Al verla envolverse como un zonzi, me burlé. ¿No son ustedes dos la pareja de enamorados? ¿Qué importa una pequeña herida? Narcisa rechinó los dientes. Nada. No te hagas el chulo. Vaya. Da igual. A ver quién ríe último. En el área de descanso. Padre. Madrastra. Y Narcisa charlaba y reía. El ambiente era tan armonioso como el de una familia de 3. Me quedé en silencio fuera de la puerta. Fingiendo indiferencia. Pero me picaban los ojos. El cariño familiar era un lujo que jamás podría alcanzar. Incluso en esta nueva vida. No importa cuántas veces haya vivido. Este resultado permaneció inalterado. Papá. Me adoras muchísimo. Narcisa se acurrucó contra el padre Nix. Arrullo. Eres la hija más preciada de la familia Nix. Papá lo daría todo por tu felicidad eterna. Aunque nos costara intereses. Nunca permitió que se burlaran de ti. Un matrimonio así. Nunca. Así fue. Me dolía el corazón como si me lo hubieran pinchado. A sus ojos, solo había una hija. Yo era solo una herramienta que podía descartar a voluntad. Al salir, Narcisa me siguió, levantando la barbilla con orgullo. ¿Oíste lo que dijo papá? Eres un don nadie. Nadie te quiere. En esta vida, por última vez. Estás destinado a la infelicidad. Me tranquilicé. No lloraría por alguien así. Pensé que te habías ganado un buen matrimonio y un buen marido por méritos propios. Pero al final, todo se reduce a papá. Sonreí. No hables de amor. Al final, lo que realmente importa es el dinero. Su rostro se retorció de ira. La falsa prosperidad se derrumbará algún día. Cuídate. Ella se acercó más. Curtone agudo. Mezcla. ¿Qué es más confiable? ¿El dinero o el amor? Pronto lo sabrás. Apreté el puño. Luego lo solté. ¿Quién le teme a las tormentas? Me obligo a interpretar el papel de esposa y madre cariñosa.
atendiendo a Caspian con cariño. Su actitud, que había comenzado como un rechazo frío, poco a poco se suavizó. Aunque todavía parecía un poco torpe. Dicen que eres excéntrico. Terco. Y con una vida lujosa. Mi expresión se ensombreció. Sabía exactamente quién había estado difundiendo esos rumores. Y ahora, miró a su alrededor. La casa antes fría y gris, se había transformado en un espacio cálido y acogedor, lleno del aroma de la vida cotidiana. Comidas calientes humeantes en la mesa del comedor. Todas cocinadas con mis propias manos. Me visto con pulcritud y elegancia. Sonriendo cálidamente. Nada que ver con la difícil socialité que decían los chismes. Nada mal. Dijo. Un rubor inusual coloreó su hermoso rostro. Justo cuando el ánimo mejoraba. El timbre sonó con insistencia. 3 hombres corpulentos irrumpieron. ¿Eres Enix?, preguntó el hombre de la entrada, sin cicatriz, que se lo mostró. Blanco y negro. Nixos es una compañía millonaria. Más intereses. Las deudas deben pagarse. Solicitud razonable. Pague. O ven con nosotros. Caspian dio un paso al frente protegiéndome. Por primera vez, alguien lo había arriesgado todo para apoyarme. Pero aún así me miraba con vacilación. Claramente creía que podría haber pedido prestado a usureros. No es mi deuda. La firma no es mía. Mi tono se mantuvo tranquilo. Impasible. ¿Dudas de mí? Llama a la policía. Caspian estaba a punto de marcar cuando llegaron mi madrastra y Narcisa. Llama a la policía. Mi madrastra se puso furiosa. La empresa de tu padre está a punto de salir a bolsa. ¿Sabes cuánto Damax podría hacer esto? Su rostro estaba tenso. Su tono, agresivo. Caspian frunció el ceño. Su mirada era contradictoria. Me burlé. No llamar a la policía. ¿Vas a pagar por mí? Narcisa fingió inocencia. Hablando por su madre. Hermana. ¿Causaste este desastre? ¿Te comportaste con tanta prepotencia? Te gastaste un montón de dinero en la familia Nix. ¿Y sigues igual después de casarte con alguien de fuera? Mamá. No te enojes. Tu hermana debió tener sus razones para pedir prestado. Madre e hija cumplieron sus roles a la perfección. Uno suave. Uno duro. Me burlé para mis adentros. Parecía que su plan había desaparecido por completo. ¿Este millón? Lo pagaré por Nix. ¿Bromeas, Caspian? ¿Tan tonto eres? Lo miré fijamente. Incrédulo. Tan rápido confió en un extraño. Ignoró mi explicación. Mientras sacaba su teléfono para transferir el dinero, intenté detenerlo, pero me empujó. Tropecé. Me raspé la palma de la mano. La sangre manaba de la herida. Caspian me dio la espalda. Lidiando con el problema. Su recién forjada buena voluntad hacia mí se desmoronó al instante. Narcisa sonrió con sorna a su lado. Sus ojos rebosaban de sombra y frialdad. Pero entonces... La marea cambió. Una figura familiar se acercó corriendo. Me ayudó a ponerme de pie. Tan ansioso que casi me lamé la herida. Ese mismo frío. Aura penetrante. Bajo su tez pálida se alzaba una presencia intimidante. Me agarró la cintura con fuerza. Su mirada penetrante. La posesividad ardía como fuego. Esa mirada. Era exactamente igual a la de mi vida pasada. ¿Espina? ¿También había renacido? Narcisa rechinó los dientes. Hervía de rabia. Aún así, se vio obligada a observar con impotencia. Caspian parecía incómodo. Pero no se atrevió a hablar. Thorn se acercó pero se quedó mudo. Susurrándome al oído con una risa baja, como la de mis sueños. ¿Lo eras? Narcisa conocía muy bien las lecciones de mi vida pasada. Caspian detestaba a las mujeres avariciosas y vanidosas.
En esta vida renacida, se propuso hacerme la vida imposible desde el principio. Thorn. Me duele el estómago. Se acurrucó. Se agarró el abdomen. Lágrimas desmayadas. Thorn ni siquiera la miró. ¿Caspian? Sin embargo. Keldon guardó silencio. Me apartó. Regañando duramente a Thorn, el tercer joven amo de la familia NYX. ¿Acosar a una mujer casada en público? Tu esposa está sufriendo. ¿Y no te importa? La expresión de Thorn permaneció indiferente. Sus palabras irritaron a mi esposa, y su madre le hizo dudar. No hay necesidad de preocuparse. Mejor concéntrate en lo tuyo. Deja de obligarme a limpiar tus desastres. Caspian titubeó. Su rostro palideció. En cuanto a los tiburones solitarios, se desanimaron en cuanto apareció Thorn. La farsa terminó ahí. Thorn se volvió hacia mí. Una sonrisa diabólica se dibujaba en sus labios. Nos vemos pronto. Sus palabras me dieron escalofríos. Me apresuré a volver a casa con Caspian. Su rostro estaba tormentoso. Estaba a punto de interrogarme cuando un baúl con pertenencias viejas le llamó la atención. Se lo entregó la criada. Señor. Esto es lo que la señora me pidió que desechara. Mirando fijamente el baúl, de repente me agarró la muñeca. Rugiendo, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a tocar estas cosas? Di un respingo de sorpresa. Le expliqué que era obra de la criada. Pero se negó a creerme. Me interrumpió fríamente. Cada objeto aquí es 100 veces más valioso que tú. Se aferró al baúl como si guardara un preciado recuerdo. Solo entonces me di cuenta. Eran los restos de su primer amor. Si tanto te importa, ¿por qué no vas a buscarla? Tras un largo silencio. Bajó la cabeza. Su voz, helada en el pecho, muerta. Así que incluso si me paraba frente a él, comparé a Keldon con el recuerdo de ella. Ahora por fin entendía los sentimientos de Narcisa de mi vida pasada. Había entregado mi corazón a la persona equivocada. Finalmente lo perdí ante alguien que jamás podría recuperar. Había enviudado. Estaba llena de resentimiento. E incluso intentó desesperadamente arrastrarme con ella. Con razón. Pero ya no me importaba. ¿Qué clase de persona era?, pregunté con indiferencia. Sinceramente curioso. Un hombre orgulloso. Sosteniendo un baúl con sus pertenencias antiguas. Su tono se suavizó al recordar a la chica de su pasado. Sus ojos siempre tenían un brillo obstinado. Su pequeño cuerpo podría protegerme de cualquier cosa. De no ser por ese secuestro. Debería haber caminado más lejos conmigo. Se atragantó. Su voz se quebró antes de quedarse en silencio. Así que era el clásico cuento de la belleza, pero sin salvación ni héroe. Ahora los ojos Dadae surgieron en mi mente. De niña. Se había caído a un río. Recordé a un niño pequeño gritando pidiendo ayuda en la orilla. Pero su rostro se había desvanecido tanto que era irreconocible. ¿Por qué me resultaba familiar esa figura? ¿Casi como el hombre que tenía delante? Deja de hablar de ella. Caspian cambió de tono repentinamente. Gritó con frialdad. Simplemente no soy alguien con quien puedas compararte. Se burló. Actuar como si fueras inocente delante de mí debe ser agotador. ¿No se trata solo de aferrarse a mí por dinero? No había entendido bien los hechos. Suponiendo que lo pidió prestado a usureros. Se acostó con cualquiera. Y solo estaba tramando algo. Se negó a dejarme explicarlo. Consideró innecesario oír ni una palabra más de mí. Me puse erguido. Mi voz firme, piensa lo que quieras. En esta vida. Nunca he dependido de nadie. Mi relación con Caspian tocó fondo. Pero por bondad instintiva. Aún así le advertí que tuviera cuidado con quienes lo rodeaban. Que no repitiera errores del pasado. Se burló. ¿Me estás maldiciendo para que muera pronto y así heredes mi fortuna?
A sus ojos, solo era un avaricioso. Un insulso intrigante. ¿No eres tú la persona insignificante de la que hablas? Ahórrate el aliento. Ya firmé mi acuerdo prenupcial. No vas a conseguir nada. Finalmente dejó de fingir. No importaba cómo le explicara o le advirtiera. Solo se aferraba a sus propios prejuicios. De ahora en adelante. Lo que le haya pasado no tiene nada que ver conmigo. Fue lo mismo en mi vida pasada. Y en este caso no cambia. Un mini puede confiar. Incluso una cerda podría trepar a un árbol. Nunca esperé confiarle mi vida a nadie. Poco después. En un banquete de negocios. Me encontré con Narcisa otra vez. Ataviada con joyas. Sonreía radiante mientras presumía. Thorne se recuperó por completo. La familia del hijo mayor tuvo un accidente. Lo dejaron como un vegetal. El segundo hermano ha estado desperdiciando su vida. Perdiendo su estatus. Ahora Thorne es el jefe de la familia Nix. Y soy su ayudante. Todo esto es mío. Parecía como si por fin hubiera conseguido pisotearme. La miré con indiferencia. Soltando un suave suspiro, me pregunté si alguna vez podría disfrutarlo en paz. Mordred sabía contenerse al fingir estar enfermo. Pero ahora que tenía pleno poder, su verdadera naturaleza estaba completamente expuesta. Los días buenos de Narcisa probablemente estaban contados. Al notar mi distracción, me dio una palmadita en el hombro. Susurró misteriosamente, no te preocupes. Hay un gran regalo para ti esta noche. Apenas había terminado cuando se desató un alboroto al otro lado del salón de banquetes. Me detuvo a propósito para que viera, tienes que ver esto. ¿Te preocupa? Resultó ser el primer amor de Caspian. Apareció milagrosamente. Tenía un sello de jade con nombre. Un recuerdo de cuando eran niños. Las dos se miraron fijamente a través de la multitud. Abrazándose con fuerza. Como si intentaran compensar todo el anhelo de sus vidas. Los susurros se arremolinaban a su alrededor. Envidia. Emoción. Conmoción. Todo se fusiona en un coro de comentarios. Si no intervenía, la situación podría descontrolarse. Tuve que escabullirme y acercarme. Le susurré a Caspian que al menos considerara la ocasión. Fingir. Si no hay nada más. Piérdete. Él no escuchó. Me apartó. Su mirada se fijó únicamente en su primer amor. Caspian. Antes conocido por su impecable reputación, ahora abrazaba abiertamente a su antiguo amor delante de todos. Demasiado perezoso para fingir. Cómo se manejaría Ed en el círculo social a partir de ahora dependía de él. Justo cuando creía que la tormenta había pasado, la pantalla grande se iluminó de repente. Grabación de mi borracho y fuera de control en el bar, en bucle. Esa noche. Había sido una reunión de Narcisa y sus amigos alborotadores. Me hicieron pasar un buen rato. Me emborracharon. Y luego grabaron esto a escondidas. Desvergonzado e indecente. Alguien gritó. La guía de la familia Nix, hijas como tú. Mi padre me dio una bofetada delante de todos, diciendo que me estaba interrumpiendo en el acto. Quienes me mostraban compasión hace unos momentos ahora se han vuelto contra mí en masa. Los susurros estaban llenos de frías críticas, bien merecido. Una vida personal asquerosa. Con razón tu marido te dejó. Narcisa apareció detrás de mí sin darme cuenta. Su voz rebosaba alegría por el mal ajeno. Solías decepcionarnos a mí y a mi madre. Llamar a mi madre una rompehogares. Ahora te toca a ti probar la amargura del desprecio. Siempre quiso arruinar mi reputación y dejarme sin nada. ¿Alguien tiene el control remoto? Apaga el vídeo. Por favor, Deja de reproducirlo. Entré en pánico. Pedí ayuda a cualquiera que estuviera cerca. Pero todos me observaban. Nadie dio un paso al frente. La mirada de Caspian sobre mí era más fría que nunca. Incluso llena de asco. Pensó que intentaba lastimar a su primer amor.
Así que me pateó. Choqué contra un pecho robusto. La persona instintivamente me protegió del impacto. ¡Bam! Con un fuerte estruendo. Thorn giró la silla y rompió la pantalla. Inesperadamente. Era el único dispuesto a ayudarme delante de todos. ¿Por qué él? El lugar se sumió en el caos. Thorn permaneció imperturbable. Se acercó a mí con una sonrisa juguetona. ¿Quieres cambiar las tornas? Puedo ayudarte. Los enemigos de los enemigos son amigos. Escaneé a Narcisa. Caspian. Y mis padres. Curvando mis labios en una sonrisa. Dije. Claro. Todos quedaron atónitos. Nadie esperaba que Thorn, la estrella emergente de la familia Thorn, me conquistara públicamente como a una princesa. Narcisa montó en cólera. Maldiciendo a NYX. Puta. Una zorra que seduce a los maridos de otros. Pero solo podía enfurecerse. No se atrevió a provocar a Thorn. Los espectadores, observando su humillación, se llenaron de alegría por el mal ajeno. Muchos me admiraban. Me acabo de divorciar de mi exmarido. Ahora me estoy convirtiendo en la nueva favorita de Thorn. ¡Qué suerte! Caspian me persiguió. Furioso. ¿Qué quieres? Permanecí inexpresiva. Él se quedó paralizado. Su expresión fluctuaba. En mi matrimonio anterior, se comprometió y perduró. Solo para recibir desdén y abandono. No lo olvides. Aún no estamos divorciados. Entonces divorciaos. NYX. Me agarró. Me impidió irme. Tu primer amor ha vuelto. Te estoy abriendo paso. ¿No estás feliz? Le devolví la sonrisa. Ella sigue esperándote allí. Aprovechando su distracción, me escapé de su agarre. Por cierto. ¿De verdad se puede determinar la identidad de alguien solo con un recuerdo? Se quedó sin palabras. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Bajo la intensa estimulación, afloraron fragmentos de mi memoria. El sello de Jade era mío. En el momento justo. Se lo dije a Caspian. Haciéndolo arrepentir amargamente. ¿Divirtiéndose? ¿Mirándome tan de cerca? La mirada de Thorn era demasiado intensa. Me inquietaba. Sonrió con suficiencia. Tu apariencia testaruda pero indefensa me pica el corazón. Ja. Los lobos son lobos. Cooperar con él fue como lidiar con un tigre. Pero al observarlo más de cerca, no parecía tener recuerdos de mi vida pasada. Así que me mantuve cauteloso. De vuelta en el hotel, Thorn se quedó. Y yo sabía lo que quería. Por mi pasado como su esposa. Conocía su temperamento. Un poco de coqueteo lo haría perder la cabeza. Jugando con mis manos. ¿Quieres algo más emocionante? Su cara se sonrojó. Sus ojos se nublaron. Como una bestia dócil. El afrodisíaco especial funcionó. Le quité el cinturón. Lo monté a horcajadas. Y lo golpeé con fuerza. Maldito pervertido. Michidi me hizo sufrir muchísimo en mi vida pasada. Esta vez. Al principio le hizo pagar. Quedó atónito. Pero pronto se perdió en la mezcla de dolor y placer. Luchando y ansiando. Vertí sobre él todos mis agravios del pasado y mi resentimiento actual. Me detuve solo cuando se desplomó de dolor. Me levanté. Apagué la cámara oculta. Y le envié el vídeo a Narcisa. Querida hermana, espero que disfrutes del regalo que te envié. Después de la hipnosis. Todos los recuerdos regresaron. A los 12. Cassin y yo fuimos secuestrados juntos. Eso le dio la oportunidad de sobrevivir. Me sacrifiqué. Los secuestradores me arrojaron al mar. Y Ed guió a la gente para rescatarme. Desde entonces. Michidi sufría de estrés postraumático. Recordaba todos los detalles excepto mi cara. Así.
Narcisa tuvo la oportunidad de robarme mi recuerdo. Hacerse pasar por mi primer amor. Y robarle el corazón a Cassin. Pero el papel puede atrapar fuego. Cuando su identidad fue expuesta, ya estaba casada. Caspian enterró la verdad en su corazón. Sin espacio para la redención. Esta vida. El momento era perfecto. Aparecí en la ceremonia de firma entre Cassin y mi padre. Revelé con calma toda la verdad. Caspian divagaba. Me miraba fijamente. ¿De verdad eres tú? Si no hubiera hablado hoy. Con el tiempo descubrirías que el anterior era falso. Lo siento. Te extrañé. ¿Puedes perdonarme? Que me perdonen. Hay una manera. Termina la cooperación con mi padre ahora. De acuerdo. Aceptó casi sin dudarlo. Mi padre perdió cientos de millones en el acto. Estaba tan furioso que casi se desmaya. Dije con inferencia, échale la culpa a tu hija más querida. Me robó mi recuerdo. Se hizo daño a sí misma y a otros. Deberías ir tras ella y a la esposa con la que te casaste para ajustar cuentas. Mi padre solo veía ganancias en sus ojos. Al regresar a casa, les propinó una paliza brutal a esas dos mujeres. Bajo la presión de Torne, Narcisa y mi madrastra no tuvieron más remedio que agachar la cabeza en señal de disculpa. Se arrodillaron ante mí. Narcisa admitió en persona los préstamos con intereses altos. Las grabaciones secretas. El robo de mi recuerdo. Imitando a mi primer amor. Todo fue orquestado por ella. Con el objetivo de arruinarme. El rostro de Caspian empalideció al oír esto. Abrumado por el arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. De niño eras un cobarde. Y sigues confundido en esta vida. Aunque me mostrara un poco más de paciencia o confianza. Las cosas no habrían terminado así. Morí por ti una vez en mi vida pasada. En esta vida. Me arrullas para siempre. Ver cómo la luz se desvanecía en sus ojos. No sentí más que satisfacción. Para cumplir mi sueño de quedarme tumbado tras renacer, aproveché mi experiencia de vida negativa para invertir decididamente en un pequeño y desconocido estudio especializado en cortometrajes y nuevos medios. Me hice un hueco en la industria cinematográfica tradicional. Amasando fortuna rápidamente. Pedí el divorcio de Caspian. Pero él se negó a aceptar, pase lo que pase. Te dará todos mis bienes. Por favor, no te vayas. Verlo humillarse ahora era ridículo. ¿Qué más tienes para dar? Abre los ojos. Estás al borde de la bancarrota. Bajo mi influencia. Torne atacó implacablemente a la compañía de Caspian. Casi lo hunde. Una vez, ese loco se propuso algo. Nadie pudo detenerlo. Caspian finalmente se derrumbó. Su compañía estaba a punto de colapsar. Sus sienes se tornaron grises. Su aspecto, antes menos apuesto, desapareció. Su aspecto demacrado. Como alguien que valoraba el lujo, me tranquilicé y me quedé de pie para mirarlo. Salí. Vi a Torne conduciendo un descapotable rojo llamativo. Vestía ropa llamativa. Silbando al cruzar la calle. Belleza. ¿Te apetece un paseo? En este renacimiento. Por fin logró controlar la debilidad de este loco. Torne era sádico y masoquista. Estimulación. Emoción. Y el caos lo excitaba como ninguna otra cosa. Coqueteé deliberadamente con Torne delante de Caspian. Pestañeando y riendo. No, gracias. Mi hermana conduce sola hoy. Con eso. Le arañé la cara con las uñas, dejándole una línea sangrienta. En lugar de enojarse, Torne tembló de emoción. Entrecerró los ojos con satisfacción mientras se ablandaba por completo. Esa noche, Caspian efectivamente embistió a Torne con su coche. Llamaron del hospital. Dijeron que ambos estaban heridos. Ambos con fracturas. Este resultado valió la pena descorchar champán. Un brazo roto. El otro. Una pierna. Preparé una habitación doble.
Los obligué a mirarse fijamente. Furiosos hasta que querían escupir sangre. En cuanto a Narcisa. Tras ser torturada sin descanso por Thorne. Estaba cubierta de moretones. Luego la echaron de casa. Volvió a escondidas a casa de sus padres, deshonrada. Lamentablemente mi madrastra sufrió un colapso mental y fue internada. Incluso mi padre. ¿Quién más la adoraba? La abandonó. En esta vida. Narcisa seguía perdida y desesperada. Entre lágrimas me pidió verme. Esperando que le diera una oportunidad por cariño fraternal. ¿Pero cuándo había considerado perdonarme? Claro que sí. En el momento en que nos conocimos. Me encapucharon. Me drogaron. Y me secuestraron. Cuando desperté, estaba en un muelle abandonado. ¿Caspian? ¿Qué haces aquí? Estaba colgado de una viga. Sus ojos abiertos de terror. Su boca llena de harapos. Solo emitía gemidos ahogados. Narcisa emergió. Ordenó a sus hombres que dejaran inconsciente a Caspian de un golpe contundente. En mi vida pasada. Él también desapareció. Era yo. Me agarró la barbilla. La mina sombría se enfrenta. Esta vez. Mueren juntos. Perfectos como una pareja miserable. Me quedé mirando sus labios carmesí. Inexpresivos. Mientras me rodeaba con fuerza, con una cuerda de cáñamo alrededor de mi cuello. En mi vida pasada. Después de que se descubriera que Narcisa se había hecho pasar por mí. Caspian tomó represalias implacables. La obligó a abortar su feto de 6 meses. Narcisa se negó. Desesperada por huir, malversó fondos de la compañía para escapar, pero Caspian la capturó. Aún así, cedió. Dejándola pasar la noche allí antes de planear llamar a la policía. Esa noche. Sin embargo, Narcisa le puso droga en el agua. Convocó cómplices. Y lo transportó en secreto a este muelle. Con la intención de venderlo como esclavo en el extranjero. Esta vida. Quería repetir el truco. Conmigo como su nuevo peón. Narcisa. ¿Estás loca? Claro que sí. ¿Por qué deberías prosperar en ambas vidas? Porque soy más lúcido que tú. A diferencia de ti. No dependo de los hombres para siempre. Me agarró del pelo. Tirando hacia atrás. Me haces estremecer de dolor. Vuelve ahora. O no conseguirás nada. Bofetada. Me dio una bofetada en la cara. Apretando los dientes. Sigo intentando negociar. Solo quiero verte sufrir. Quiero que mueras, pero no puedo. Quiero que vivas en el tormento. Dio una palmada. Convocó a varios hombres extranjeros corpulentos para que me rodearan. Hazlo. Narcisa se cruzó de brazos. Sus ojos brillaban de malicia mientras se apartaba a un lado. Ansioso por verme humillada. Pero los hombres intercambiaron una mirada y no se movieron de inmediato. Narcisa. Enfurecida. Gritó y chilló. Su locura solo me hizo encontrarla ridícula. ¿Qué tiene de gracioso? La miré con indiferencia. De repente tarareé una canción infantil que le había enseñado de niña, Brilla. Estrellita. Al borde del camino hay una muñeca. Muñeca. ¿Por qué no te vas a casa? No tienes casa. Ni papá ni mamá. Muñeca. No estés triste. No temas. Te presto medio papá. Así compartiremos un hogar. La melodía resonó en la oscuridad. Pero para Narcisa, sonó como un toque de difuntos. Su rostro palideció. De repente uno de los hombres corpulentos se adelantó y desató mis cuerdas. Los demás sacaron a Narcisa a rastras. Al pasar junto a Thorne, finalmente comprendió que todo era mi plan. Sus forcejeos y llantos fueron en vano. Pronto gritos apagados de agonía resonaron desde la habitación contigua. Al escucharlos, solo sentí satisfacción. ¿Te hizo daño antes?
Hará que te lo pague multiplicado por 10. Thorn se volvió hacia mí. Su voz era suave y suplicante. Hace un momento un tramposo había sido tan feroz como un fantasma con Narcisa. Ahora era un gatito dócil que se acurrucaba contra mí. Nada. Dime que estoy genial. ¿De acuerdo? Le acaricié el pelo en silencio. La verdad es que llevaba mucho tiempo esperando que Narcisa Woodland volviera. Antes de esta reunión, había instalado un rastreador para alertar a los hombres de Thorn, reemplazando a todos sus subordinados. Yo mismo entregaría la evidencia de su secuestro a la policía. Pero primero que sufriera un poco para vengarse de la maldad de su pasado. En cuanto a Thorn, sonreí. Cariño, ¿quieres jugar a algo más emocionante ahora? El muelle abandonado estaba desolado. Azotados por las fuertes olas, Thorn y yo jugamos a la persecución. Corriendo hacia el borde del acantilado, las olas rompían contra la orilla, salpicando nieve sin espuma blanca más alta que la anterior. Un paso en falso y nos desplomaríamos en el mar, nuestros cuerpos perdidos en las profundidades. Thorn, ¿no te has arrepentido siempre de que nunca te haya amado de verdad? ¿Qué quieres que haga? Entonces extendí los brazos ligeramente apoyándome en el acantilado como si quisiera recostarme. Solo la muerte es eterna. Entró en pánico y me agarró. Me moví con destreza intercambiando nuestras posiciones, y me acerqué de puntillas a su oído. Solo los muertos son recordados para siempre. ¿Morirías por mí? Sonreí suavemente fingiendo fragilidad. Estaba completamente fascinado. En sus ojos oscuros, solo había una luz de excitación. ¿Por qué no saltamos juntos? Entonces en el océano el mundo solo nos tendrá a ti y a mí. Para que perdiera el control por completo, necesitaba ser aún más extrema, incluso más furiosa que él. Así siempre me pertenecerás y yo siempre te perteneceré. ¿De acuerdo? Mi rostro se presionó contra su pecho agitado. Además le deslizó una vara sutil, sin mente controlada. Bajo su influencia, ya no podía distinguir la realidad del delirio. Seguí persuadiéndolo suavemente. Salta. Saltará. Finalmente Thorn soltó una carcajada salvaje y cayó hacia atrás. Por un instante el miedo me invadió el corazón. Me agarraba la mano con tanta fuerza. ¿Y si me arrastraba con él? Antes de que pudiera pensarlo, Caspian se inclinó, arrastrando su pierna herida. Le sonreí. ¿Quieres denunciarme? Mi hermana siempre me ha adorado. No puedo dejar que te metas en un pozo de fuego. Adelante. Denúnciame. Fue su decisión saltar, no mi culpa. Caspian se arrodilló de repente. Su voz ronca. Si salto, ¿me recordarás para siempre? Suspiré suavemente. ¿Por qué estaban todos tan ansiosos por morir por mí? Para mí, la muerte era un fin, no una promesa. Sin duda. Seguía negándose a rendirse, intentando abrazarme la pierna. Lo aparté de una patada. Los buenos perros no bloquean el camino. Cualquiera que se interpusiera en mi vida tendida tenía que quitarse de en medio. Chapoteo. Soy la hija ilegítima de Jon Danese, el hombre más rico de Maxim. Mi Saisai Maiche nunca lo reconoció. Rebelde y desobediente. Desafiando todas las convenciones. Había cometido innumerables imprudencias. Todo para captar siquiera un poco su atención. Luché con uñas y dientes para ganarme su reconocimiento. Para entrar en la familia Maxim. Pero me quemé joven. Morí a los 30 por años de fumar y beber. Sueño irregular. Y mala alimentación. Renacido, ya no me importa aferrarme a lo que nunca me perteneció. Un año fumando. Bebiendo. Desvelándome. Y saltarme comidas había arruinado mi salud por completo. El dolor de estómago me había atormentado durante años. Pero me arrastraba. Demasiada pereza para ir al médico. Después de desmayarme de dolor varias veces, finalmente fui al hospital en fase negativa por cáncer de estómago. En ese momento mi primer pensamiento fue miedo a la muerte. Era emoción. Expectativa. ¿Qué haría al enterarse de que su hija tenía cáncer?
¿Se estaba muriendo? ¿Se arrepentiría de no haberme reconocido? ¿Se arrepentiría de no haberme tratado mejor a lo largo de los años? ¿Lloraría desconsoladamente? ¿Lloraría por mí? ¿O tendría una rabieta de magnate? ¿Amenazaría al hospital para salvarme? Pensando en esto, me reí a pesar del dolor. Las enfermeras a mi lado susurraban, ¿está loca? Se ríe en un momento así. Niña con cáncer terminal, delirio temporal. Quizás. Mamá. Necesitas hospitalización. Ignoré sus llamadas. Seguí adelante. Mi cara se sonrojó de ansia. Ahora mismo. No me importaba nada más. Solo necesitaba mi informe médico y encontrar a Maxim. Me moría de ganas de saber su reacción. Tomé un taxi y me dirigí directamente a la zona de villas de lujo en el suburbio este de la residencia permanente de Maxim en Jiangchen. Irónicamente ni siquiera tenía su número de teléfono. Pero con el paso de los años, memorizó todas las propiedades de la familia Maxim. Salió en los medios. Incluso las residencias no reportadas se dedujeron de fragmentos de noticias. El titular de ayer decía que Maxim seguía en Jiangchen. No había ningún viaje planeado. Probablemente estaba en la villa del suburbio este. No había acceso al complejo. Esperé en la puerta. Por fin, vi el coche que me resultaba familiar. Corrí hacia adelante, bloqueándole el paso. El coche frenó bruscamente. Los primeros en salir fueron el conductor y un guardaespaldas en el asiento delantero. Los dos hombres corpulentos me agarraron bruscamente y me tiraron a la acera. ¿Qué quieres?, ladró el guardaespaldas. Necesito ver a Maxim. Jadeé, haciendo una mueca de dolor mientras me ponía de pie con dificultad. ¿Maxim es alguien a quien puedes exigir ver sin más? Me dio una patada en la rodilla. Me tiraste al suelo. ¿Quién te envió? Dije algo en el pavimento. Jadeando. Tras un forcejeo grazné. En su hija. Mi voz era para un duende en la reclinación. ¿Qué? Mientras intentaba hablar de nuevo. La puerta del coche se abrió. Aparecieron ante mí unos zapatos de cuero caros, combinados con pantalones impecables y a medida. Me esforcé por levantar la cabeza. Desesperado por ver su rostro, pero el guardaespaldas me inmovilizó. ¿Quién eres? Un imán. Una voz tranquila preguntó desde arriba. ¿Quién te envió? Ese tono familiar me sobresaltó. Pero me recuperé rápidamente. Estiro el cuello. ¿No me reconoces? Me miró. Hizo una pausa. La voz magnética regresó. Su tono era de genuina confusión. ¿Debería? ¿No me conocía? ¿Cómo iba a no conocerme? Memorizó cada detalle de su rostro. Aunque nunca nos hubiéramos conocido. ¿Qué sentido tenía mi terquedad? ¿Mi dolor? ¿Mi resentimiento? ¿Si ni siquiera sabía de mi existencia? Justo entonces. Sonó su teléfono. Respondió. Su tono se suavizó. ¿Tu cumpleaños, cómo pude perdérmelo? Ya volví. Te encantará el regalo. Colgando. Su voz se volvió gélida otra vez. Ocúpate de esto. Me voy. Sus zapatos volvieron al coche. La puerta se cerró. Y el vehículo arrancó. El guardaespaldas restante pidió refuerzos. Me arrastró hasta la acera como si fuera ganado. Me pisó la cabeza. Te aconsejo que cooperes. Cuando llegue mi hermano, no será tan amable. Sus métodos. Se detuvo a media amenaza mientras yo escupía un chorro de sangre. El mundo se volvió borroso. Sabía que no podía aguantar. En los últimos momentos de mi vida, me arrepentí de verdad. No por no haber sido reconocido por Maxim. Y la hija ilegítima de Maxim, el magnate más rico de Zhangchanje, Mei Xiao Meiki, nunca se dignó a reconocerlo. Rebelde y desobediente. Desafiando todas las normas. Había cometido innumerables imprudencias para captar siquiera un poco de su atención.
Luché con uñas y dientes por su reconocimiento. Desesperado por cruzar las puertas de la familia Maxim. Pero me quemé joven. Morir a los 30 por años de fumar, beber y dormir de forma irregular. Y mala alimentación. Renace. Ya no me importaba aferrarme a lo que nunca me perteneció. Un año fumando. Bebiendo. Desvelándome. Y saltarme comidas había arruinado mi salud por completo. El dolor de estómago me había atormentado durante años. Pero me arrastraba. Me daba pereza ir al médico. Después de desmayarme de dolor varias veces, finalmente fui al hospital en fase negativa por cáncer de estómago. En ese momento mi primer pensamiento fue miedo a la muerte. Fue emoción. Expectativa. ¿Qué haría al enterarse de que su hija tenía cáncer? ¿Se estaba muriendo? ¿Se arrepentiría de no haberme reconocido? ¿Se arrepentiría de no haberme tratado mejor a lo largo de los años? ¿Lloraría desconsoladamente? ¿Lloraría por mí? ¿O tendría una rabieta de magnate? ¿Amenazaría al hospital para salvarme? Pensando en esto me reí a pesar del dolor. Las enfermeras a mi lado susurraban. ¿Está loca? Riéndose en un momento como este. Una joven con cáncer terminal, delirio temporal. Quizás. Necesitas estar hospitalizado ignorando sus llamadas. Me abrí paso. Mi cara se sonrojó de entusiasmo. Ahora mismo. No me importaba nada más. Solo necesitaba mi informe médico y encontrar a Maxim. Me moría de ganas de saber su reacción. Paré un taxi y me dirigí directamente a la exclusiva zona residencial del suburbio este, donde residía Maxim en Chongqing. Irónicamente ni siquiera tenía su número de teléfono. Pero con el paso de los años, memorizó todas las propiedades de la familia Maxim. Reportado en los medios. Incluso las residencias no reportadas se dedujeron de fragmentos de noticias. Los titulares de ayer decían que Maxim seguía en Chongqing. No había ningún viaje planeado. Probablemente estaba en la villa del suburbio este. No había acceso al complejo. Esperé en la puerta. Por fin, vi el coche que me resultaba familiar. Corrí hacia adelante, bloqueándole el paso. El coche frenó bruscamente. Primero salieron el conductor, mi guardaespaldas y el asiento delantero. Los dos hombres corpulentos me agarraron bruscamente y me tiraron a la acera. ¿Qué quieres?, ladró el guardaespaldas. Necesito ver a Maxim. Jadeé, haciendo una mueca de dolor mientras me ponía de pie con dificultad. Maxim es alguien a quien puedes exigir ver. Me dio una patada en la rodilla. Me tiró al suelo. ¿Quién te envió? Me quedé en el pavimento. Jadeando. Tras forcejear, grazné. Soy su hija. Mi voz sonaba demasiado débil al inclinarme. ¿Qué? Mientras intentaba hablar de nuevo. La puerta del coche se abrió. Un par de zapatos de cuero caros aparecieron ante mí. Combinados con pantalones a medida. Me esforcé por levantar la cabeza. Desesperado por verle la cara, el guardaespaldas me inmovilizó. ¿Quién eres? Un imán. Un trasero húmedo desde arriba. ¿Quién te envió? Ese tono familiar me sobresaltó. Pero me recuperé rápidamente. Estiré el cuello. ¿No me reconoces? Me miró. Pausa. La voz magnética regresó. Confusión genuina en su tono. ¿Debería? No me conocía. ¿Cómo iba a no conocerme? Memorizó cada detalle de su rostro. Aunque nunca nos hubiéramos conocido. ¿Qué sentido tenía toda mi terquedad? ¿Mi dolor? ¿Mi resentimiento? ¿Si ni siquiera sabía de mi existencia? Justo entonces. Sonó su teléfono. Contestó. Su tono se suavizó. ¿Tu cumpleaños, cómo pude perdérmelo? He vuelto. Te encantará el regalo. Colgando. Su voz se volvió gélida otra vez. Ocúpate de esto. Me voy. Sus zapatos volvieron a entrar en el coche.
La puerta se cerró. Y el vehículo se marchó. El guardaespaldas que quedaba pidió refuerzos. Me arrastró hasta la acera como si fuera ganado. Me pisas la cabeza. Te aconsejo que cooperes. Cuando llegue mi hermano. No será tan gentil. Sus métodos. Se detuvo a media amenaza mientras yo escupía un chorro de sangre. El mundo se desdibujó. Sabía que no podía aguantar. En los últimos momentos de mi vida. Me arrepentí de verdad. No por no haber sido reconocido por Maxim, sino por haberle dado la vida en vano. Dediqué todo mi tiempo y energía al resentimiento. Aferrándome a la esperanza de que me reconociera. Al final. Estaba frente a mí. Sin embargo, no me conocía. Mi obsesión había sido una broma. Me invadió el arrepentimiento. Moría con un dolor sin resolver. Cuando volví a abrir los ojos. Vi un mosquitero rosa encima de mí. Era nuevo. Tenía arrugas del embalaje. Sí, yo. Volví a cuando tenía 10 años. A las 3 me levanté. Pasé por la sala en penumbra. Y salió. La abuela estaba revisando cajas de cartón desechadas en la puerta. Una tía vecina conversó con ella. Y al verme se burló. ¿Tienes el mosquitero rosa? ¿Ya no tengo rabietas? Murmuré, lo avergoncé y me agaché para ayudar a la abuela a ordenar las cajas. Recordé dónde estaba ahora. Vacaciones de verano de 4º grado. De verdad. Mi vida antes de los 10 años era sencilla y feliz. Aunque mi madre me había dado a luz soltera y embarazada, había sido decente conmigo. Cuando tenía 5 años, se casó con un hombre en la capital del condado y me visitaba de vez en cuando. Aunque se lavaba bien, se quitaba la ropa. Siempre me compraba ropa nueva en sus viajes. Vivía con mi abuela, que me adoraba y rara vez me obligaba a hacer las tareas del hogar. Éramos pobres. Pero yo era despreocupada y feliz. Eso cambió cuando cumplí 10 años. Un día, de repente, mucha gente llamó a nuestra puerta. Llevaban cámaras y me sacaban fotos. Haciendo preguntas raras. Poco después me vi en un periódico de entretenimiento. Solo entonces me di cuenta de que mi pasado era extraordinario. Mi madre había trabajado como camarera en un hotel de lujo en Jiangchen. Allí. Había tenido una aventura de una noche con el joven y adinerado Maxim. El único heredero de la familia Maxim. El hombre más rico de Jiangchen. El informe decía que mi madre se había acercado a la familia Maxim conmigo. Esperaba usarme para ganar estatus. Pero Maxim acababa de casarse. Y la familia se negó a reconocernos. No nos dieron nada. Incluso nos echaron. Mi madre regresó a nuestro pueblo natal, Sane. Unos años después, cuando la esposa de Maxim tuvo gemelos. Mi madre se dio cuenta de que nunca se casaría con alguien de la familia adinerada y se volvió a casar. Según se dice, los periodistas habían desenterrado viejas noticias sobre nosotros en nuestro pueblo. Impulsado por un rival de la familia Maxim que competía con ellos por un proyecto. Los artículos me retrataban como una persona lamentable viviendo con un anciano de menos de 60 años. Demacrado y pálido. Con el cabello amarillo seco y visiblemente desnutrido, se burlaban de la falta de compasión de Maxim, ignorando a su propia sangre. Aunque lo habían manipulado. Los periódicos preguntaron, ¿qué culpa tenía el niño? Lluvia de informes negativos sobre Maxim. Todos lo acusaban de ser insensible. A los 10 años me impactaron las revelaciones. Sin saber cómo reaccionar, 2 días después Maxim dio una conferencia de prensa. Porque en la conferencia, pero hice trampa. Maxim declaró solemnemente, ella no es mi hija. El equipo legal de Maxim no tolerará ninguna otra información falsa. Después de eso, ningún medio se atrevió a llamarme su hija ilegítima. Pero yo sabía la verdad, era su hija biológica. Le preguntó a mi madre, quien dudó. Dijo que yo era lo suficientemente bueno para ellos y me dijo que dejara de soñar y viviera en paz. Además, los vecinos decían que mis rasgos eran idénticos a los de Maxim. Me comparé con mis cejas en el espejo. Eso al menos.
Se parecía a él. Después de la conferencia de prensa. Para reparar su imagen, Maxim concedió una entrevista exclusiva en su casa. Incluso mostró su villa a los periodistas. Lo vi por televisión. Era la primera vez que veía una casa tan grande. 5 pisos. Con garaje para varios coches. Un hermoso patio y jardín delantero y trasero. Y una piscina de agua cristalina. Era un mundo de riqueza que jamás había visto. Lo que me envidió aún más fue la habitación de la hija de Maxim. Una habitación de princesa rosa como de ensueño. Con capas. Delicadas cortinas de encaje rosa, como en los cuentos de hadas. Mentalmente inmaduro. No podía aceptar mi nuevo conocimiento de mi ascendencia. No pude evitar pensar por qué. ¿Por qué si ambas éramos sus hijas? ¿Vivía ella como una princesa mientras yo vivía como un mendigo? También fue por esa entrevista que me volví loco. Insistí en que mi abuela me comprara una cama de princesa. Mi abuela me lo pidió en la mueblería del pueblo. La cama rosa pálido. Lo más parecido a lo que quería. Costó más de 1000 yuanes. Abuela. Que apenas sobrevivía vendiendo cajas de cartón y artesanías con cuentas. Keldon se lo permitiría. Para consolarme, compró un mosquitero rosa. Cedí. Dejé de exigir. En parte porque me sentía culpable por ser una carga para ella. En parte porque sabía que nuestra casa, destartalada y con una habitación pequeña, en esta calle sin salida, Keldon tenía una delicada cama de princesa. Al final, el mosquitero rosa fue el único consuelo. Recordando todas esas cosas absurdas que había hecho. Me dio tanta vergüenza que quise meterme en un agujero. Ivy, ¿por qué? La abuela no necesita tu ayuda. Ve a jugar. La abuela me quitó las cajas de cartón. No te ensucies las manos. Mirándolas ásperas y callosas por años de trabajo. Me ardían los ojos. ¿Por qué no había querido a alguien que me amara de verdad? En mi vida pasada. Perdí el tiempo quejándome de la injusticia del destino. Persiguiendo personas y cosas que nunca me pertenecieron. ¡Qué desperdicio! 5 en mi vida pasada. Keldon se acercaba al mismísimo Maxim. Solo lo veía en entrevistas de televisión ocasionales. Para que se fijara en mí. Me volví un alborotador. Dejé de estudiar bien. Faltaba a clase. Peleas. Y discusiones con los profesores. En la secundaria. Incluso intenté fumar y beber. Después de graduarme, me negué a volver a la universidad. De camino a Yunchun a trabajar. Promocioné bebidas en un bar. Me relacioné con el caos de Nia, aunque no estaba iluminado. Tiene horarios irregulares. Incluso insinúa que es la hija ilegítima de Maxim. Claro. Atrajo la atención de los reporteros de chismes. Años después, volví a las noticias de entretenimiento. Pero esta vez los artículos no me vincularon explícitamente con Maxim. Simplemente publicaron mi foto con implicaciones veladas. Los lectores sabían exactamente lo que significaba. En lugar de temerlo, sentí una emoción retorcida. ¿Qué pensaría Maxim al ver cómo resultó? ¿Decepcionado? ¿Dolorido? ¿Arrepentido? ¿Vendría a buscarme? Nunca lo sabría. Porque Maxim nunca lo hizo. Una vez. Un reportero audaz me mencionó en una entrevista. El rostro de Maxim se ensombreció al instante. Más tarde. A ese reportero lo demandaron, lo multaron y lo despidieron. Después de eso, nadie se atrevió a mencionar mi nombre delante de él. Pero seguían apareciendo historias sobre mí en las secciones de entretenimiento. Ninguna positiva. Probablemente la gente las tomaba como bromas. Incluso una vez. Me detuvieron 15 días después de una pelea en un bar. Pensé. Ya es bastante grande, ¿verdad? Pero Maxim seguía sin aparecer. En mi vida pasada. Morí aún obsesionado con su negativa a reconocerme. Solo después de morir me di cuenta de que aferrarme a esas cosas era inútil. 6 esta vez. Quiero vivir mi vida plenamente.
A los 10 años, lo más importante es concentrarme en mis estudios. Ya son vacaciones de verano. Pronto empieza 5º grado. Me voy corriendo a mi habitación. Sacar todos mis libros de texto de 1º a 4º grado. En mi vida pasada, mis calificaciones eran decentes antes de los 10. Normalmente estaba entre los 5 mejores de la clase. Solo después de que se reveló mi origen a los 10 años, se manifestó. Estaba consumido por el resentimiento. Hojeando los libros, vi mis pulcras notas manuscritas. Abriendo los cuadernos. Cada problema se resolvió meticulosamente. Mi imagen de buen estudiante seguía intacta. Este verano. Ya no salía a causar problemas. Cuando aparecían periodistas curiosos, les pedí a mi abuela y a las tías vecinas que los ahuyentaran con escobas. No quería volver a aparecer en las noticias como hija ilegítima de Maxim. Los cursos de primaria eran sencillos. En pocos días. Revisé y consolidé todas mis lecciones de 1º a 4º grado. Tomé prestados los libros de texto de 5º y 6º grado para revisarlos en casa. Durante los 2 años restantes de primaria. Nunca bajé del primer puesto en ningún examen, ni grande ni pequeño. En 6º grado. Un día después de la escuela, me encontré con un hombre desconocido. Fingió preguntar por direcciones. Pero sus preguntas seguían volviendo a mi información personal. Noté su mochila abultada. La silueta de una cámara dentro. Ese es un reportero. Me quedé callado. Cambiando de tema. El hombre estuvo preguntando por todas partes durante un buen rato antes de irse finalmente decepcionado. Pero unos días después, volví a las noticias del mundo del espectáculo. Leí el artículo y me enfurecí. Era una tontería. La foto solo mostraba mi espalda con uniforme escolar. El texto describía lo miserable que era mi vida ahora, como estaba fracasando en la escuela y sobreviviendo con panecillos. Menuda tontería. Corrí a casa de mi vecino y le pedí prestada la computadora a mi hermana. Quería revisar las reacciones en línea al artículo. Pero en lugar de eso, me topé con una noticia reciente sobre la familia Maxim. No hace mucho. Un cliente se quejó en línea sobre la mala calidad de un producto fabricado por una subsidiaria de Maxim. Los internautas rápidamente se sumaron con quejas similares. A medida que más personas se sumaban, la familia Maxim enfrentaba una crisis de reputación. Entonces se supo mi noticia. Todos se pusieron a correr la voz, olvidándome temporalmente de las quejas sobre el producto. Aprovechando los nuevos acontecimientos para desviar la atención del público y encubrir los antiguos. De repente recordé una táctica mediática común de vidas pasadas. 7 en mi vida pasada. Gran parte de mi cobertura de entretenimiento provenía de mis propias travesuras. Más tarde incluso contacté con periodistas. Les pagué para que escribieran sobre mí. Pero esta vida decidió cortar lazos con las máximas. Además, solo era un estudiante de secundaria. Después de la cobertura intensiva a los 10. Ningún periodista me había molestado en años. Mi vida había vuelto a la normalidad. Entonces, ¿por qué volvían a llamar a mi puerta? Ese día no dijeron nada. Aún así, desmantelaron una historia y la publicaron de todos modos. Pasé la tarde revisando la computadora de la hermana del vecino buscando noticias sobre las máximas. Al anochecer. Leyó cada artículo con atención. Esa noche acostado en la cama. Reflexioné sobre mi vida pasada. Es cierto. Muchos de esos informes fueron obra mía, pues quería llamar la atención de Maxim. Sinceramente. Aunque su negativa a reconocerme había hecho que la mayoría de esos artículos carecieran de sentido hace mucho tiempo. Aún así, la cobertura sobre mí nunca se detuvo del todo. Una vez, una reportera incluso apareció sin invitación. Se ofreció a investigarme a fondo. Se quedó conmigo varios días. Comía y vivía como lo hacía. Luego escribí una exposición de 5 o 6 mil palabras. El artículo estaba lleno de compasión y lamento por mi vida degenerada. Eso desató un frenesí.
Los internautas comenzaron a indagar en la historia romántica de Maxim. Mirando hacia atrás, esa revelación coincidió con otro escándalo en la familia Maxim. Un gerente fue arrestado por extorsión, era primo lejano de Maxim. Gracias a mi denuncia, ya nadie le prestaba atención al caso de extorsión. Pasé toda la noche recordando eventos clave de mi vida pasada. Anhelaba la atención de Maxim. Memorizó cada artículo sobre mí. Incluso podía recitar los pasajes principales de los más famosos. Sabía exactamente qué informes se habían filtrado a los periodistas. Cuáles habían sido desenterrados por los chismosos. Y cuando cada uno se publicó después de revisarlo todo, hice un descubrimiento impactante. Cada vez que la familia Maxim se enfrentaba a noticias negativas o crisis, poco después aparecían artículos sobre mí. Esos informes no habían sido solo obra mía. Maxim me había estado usando como escudo para la familia. Públicamente. Me negó. Actúa indiferente. En privado. Mai Chidi me explotó sin piedad. Me estaba exprimiendo al máximo. Se comió esta vida. Había decidido cortar lazos con Maxim por completo. No volverá a usarme. Los ataques mediáticos contra mí se centran principalmente en mi degeneración y fracaso. También se burlan de mi madre y la critican por su materialismo. Una cazafortunas que intentó casarse conmigo. Si bloqueo ambos frentes, despertaré peleas. Los medios no tendrán munición. Eso es por mí. Solo necesito dejar de perder el tiempo como antes y concentrarme en mis estudios. Eso acabará con las etiquetas negativas. Por mi madre. Necesito hablar con ella directamente. El fin de semana. Tomé un autobús a casa de mi madre en el condado. Dime, solté. Maxim es mi padre biológico. Eres solo un niño, ¿qué te importa esto? Mi madre intentó restarle importancia. Como ya lo había hecho antes. Esto es importante para mí. Tienes que responder con sinceridad. Mi expresión era completamente seria. A diferencia de todo lo que había visto antes. Mi mamá. Sorprendida por mi tono. Dejó de tratarme como a una niña. Se sentó erguida y respondió con la verdad. Por supuesto. Fue mi primer hombre. Era joven entonces. No sabía nada. Después de que me despidieran. Regresé a casa. Estuve deprimida todo el día. Para cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Ya habían pasado 3 meses. Su voz se volvió más suave a medida que hablaba. Con la cabeza gacha. Con cara de culpable. ¿De verdad intentaste seducir al jefe? ¿Con la intención de ser una esposa rica?, pregunté. ¿Cómo pude? Mi madre se puso furiosa. Levantó la cabeza para discutir. En aquel entonces. Ni siquiera sabía quién era Maxim. Simplemente hice lo que me dijo el jefe de camareros. Me aterraba cometer un error y que me multaran. La persona más importante que Ned había visto en su vida era el encargado del vestíbulo. No me habría atrevido a seducir al jefe ni aunque tuviera el valor. Y entonces, ¿cómo acabaron?, insistí. Exigiendo detalles. Eres un niño, ¿qué quieres saber? Mi mamá tragó saliva con dificultad. Luego continuó bajo mi mirada severa. Lo dijo una tarde. Sched se sintió mareado y mal. Esa noche al llevar la cena a la suite del último piso. Sched entró tambaleándose en la habitación del invitado y se desplomó sobre él. Perdió el conocimiento. Cuando despertó, era medianoche. Estaba desnuda en la cama de la suite. Con el cuerpo dolorido. La distinguida invitada. Envuelta en una bata. Le arrojó un fajo de billetes y le ordenó que se fuera. Estaba desorientada. Intimidado por su aura, huyó presa del pánico vistiéndose descuidadamente. Al día siguiente el jefe de camareros la llamó. La acusó de seducir al jefe. Y la despidió. Fue entonces cuando supo que el distinguido huésped era el dueño del hotel. Maxim, el hombre al que Sched nunca se había atrevido a aspirar. Sched hizo las maletas y regresó a casa en desgracia. Más tarde, cuando descubrió que estaba embarazada.
Su médico le desaconsejó el aborto debido a su frágil salud y a la etapa avanzada del embarazo. Había ido a Jiancheng a buscar a Maxim. Estaba de pie frente a su compañía. El contenedor rojo era un espectáculo. Había gente reunida. Pero la seguridad la había amenazado y la habían echado antes de encontrar a nadie. No he ido a verlo desde entonces, dijo mi mamá, levantando un dedo para maldecir. Le creí. Sabía que mi mamá era tímida. Tímida. Directo. La historia encajaba con su personaje. La habían engañado. Luego se embarazó de mí. Ese jefe de camareros sospechaba. Según cuenta mi madre. Sched compartía dormitorio con el jefe de camareros. Durante las pausas del almuerzo, vio una botella de agua mineral sin abrir en el escritorio. Sediento. Cobertizo incrustó y bebió. Poco después, Sched compró uno de repuesto y lo volvió a colocar. Según ella, esa misma tarde. Su mareo había sido anormal. Probablemente esa botella de agua estaba alterada. Quizás el jefe de camareros le había echado alguna droga. Pensaba colarlo en la suite de Maxim. Si Maxim se lo bebía, entraría a escondidas. Métete en su cama. Y exígele que asuma la responsabilidad. Ella no se había unido para casarse con él, solo quería dinero. Pero mi mamá se había bebido el agua sin querer. ¿Yuri, un niño que te importa? Mi mamá intentó restarle importancia. Como ya lo había hecho antes. Esto es importante para mí. Tienes que responder con sinceridad. Mi expresión era completamente seria. A diferencia de todo lo que había visto antes. Mi mamá, sorprendida por mi tono, dejó de tratarme como a una niña. Se sentó erguida y respondió con la verdad. Por supuesto. Él fue mi primer hombre. Yo era joven entonces. No sabía nada. Después de que me despidieran, volví a casa. Me quedé deprimido todo el día. Para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya llevaba 3 meses. Su voz se volvió más suave al hablar. Cabizbajo. Con aire de culpa. ¿De verdad intentaste seducir al jefe? ¿Aspirando a ser una esposa rica?, pregunté. ¿Cómo podría? Mi madre se enfureció. Levantó la cabeza para discutir. En aquel entonces. Ni siquiera sabía quién era Maxim. Simplemente hice lo que me decía el jefe de camareros. Me daba miedo equivocarme y que me multaran. La persona más importante que Nid había visto jamás era el encargado del vestíbulo. No me habría atrevido a seducir al gran jefe ni aunque tuviera el coraje. ¿Y entonces cómo acabaron ustedes dos?, insistí. Exigiendo detalles. Eres un niño, ¿qué quieres saber? Mi madre tragó saliva con dificultad. Luego continuó bajo mi mirada severa. Dijo que una tarde se sintió mareada y mal. Esa noche. Al llevar la cena a la suite del último piso, Sched entró tambaleándose en la habitación del huésped y se desplomó sobre él. Se desmayó. Perdió el conocimiento. Cuando despertó, era medianoche. Yacía desnuda en la cama de la suite. Le dolía el cuerpo. La distinguida invitada, envuelto en una bata, le arrojó un fajo de billetes y le ordenó que se fuera. Estaba desorientada. Intimidada por su aura. Y huyó presa del pánico. Se vestía descuidadamente. Al día siguiente el jefe de camareros la llamó. La acusó de seducir al jefe. Y la despidió. Fue entonces cuando se enteró de que el distinguido huésped era el dueño del hotel. Maxim, el hombre al que Sched nunca se atrevió a aspirar. Sched hizo las maletas y regresó a casa en desgracia. Más tarde, cuando descubrió que estaba embarazada, su médico le desaconsejó el aborto debido a su frágil salud y a que el embarazo estaba en una etapa avanzada. Había ido a Zhongcheng a buscar a Maxim. De pie frente a su empresa. Se había producido una escena. Se congregaron curiosos. Pero la seguridad la amenazó y la ahuyentó antes de ver a nadie. No he vuelto a verlo desde entonces. Mi madre me dijo. Levantando un dedo para maldecir.
Le creí. Sabía que mi madre era tímida. Tímida. Sencilla. La historia encajaba con su personaje. La habían engañado. Luego se embarazó de mí. Ese jefe de camareros sospechaba. Según el relato de mi madre, Sched compartía dormitorio con el jefe de camareros. Durante las pausas del almuerzo el Duskostut había visto una botella de agua mineral sin abrir en el escritorio. Tenía sed. La destapó y bebió. Poco después, Sched compró uno nuevo y lo volvió a colocar. Según ella, esa tarde, su mareo había sido anormal. Probablemente esa botella de agua fue manipulada. Quizás el jefe de camareros le había puesto una droga, con la intención de colarlo en la suite de Maxim. Si Maxim lo bebía, se colaría. Se subiría a su cama. Y le exigiría que se hiciera responsable. Ella no se había unido para casarse con él, solo quería dinero. Pero mi madre se había bebido el agua sin querer. Mi madre salió a trompicones de la suite del último piso. Su ropa estaba despeinada. Sabía que el plan había fracasado. Temía futuras investigaciones. Usó la autoridad del gerente para llamar a mi madre. La regañó y le ordenó que se fuera. Mi tímida madre, creyéndolo todo, empacó sus maletas y se fue obedientemente ese día. En mi vida pasada, mi frecuente participación en columnas de chismes me había familiarizado con los medios de entretenimiento. Una vez que se publicaron los resultados de la investigación, busqué una revista de entretenimiento con pocos contactos. Me ofrecí como voluntario para una entrevista exclusiva y prometí información privilegiada. La revista realizó una entrevista a fondo con mi madre y conmigo. Incluye fotos detalladas y el informe policial. Cuando se publicó el artículo causó un gran revuelo. El público finalmente supo la verdad, mi madre había sido agraviada durante todos estos años. Perdió a una cazafortunas. A un trepa social. O a alguien que intentaba casarse con alguien rico a través de mí. Su sufrimiento se debía a que la drogaron sin saberlo. Ella también. Fui una víctima. Y yo, su hija no deseada, era inocente. En el último párrafo dije que mi madre y yo solo queremos una vida tranquila. Esperamos que nadie nos vuelva a molestar. La policía ha demostrado su inocencia si siguen circulando rumores viles que la difaman. Optaré por llamar a la policía. Por supuesto. El poderoso Maxim permaneció intacto. Frente a la policía, él y su equipo legal afirmaron que mi madre, bajo los efectos de la droga, le había hecho insinuaciones coquetas. Mi hija lo malinterpretó, creyendo que había estado dispuesta. La revista que nos entrevistó, intimidada por sus amenazas, no se atrevió a mencionar su nombre directamente. Se refirió a él solo como el huésped adinerado. El informe también enfatizó que tanto mi madre como el huésped adinerado fueron víctimas. 10. Esta vida. La vida tranquila que anhelaba por fin llegó. Obtuve el primer puesto en el examen de admisión a la preparatoria y me matriculé en una de las mejores preparatorias de la ciudad. Durante 3 años estuve internado, pero volvía con mi abuela en el pueblo durante las vacaciones. Mi madre visitaba ocasionalmente a mi hermano menor. Puse toda mi energía en los estudios. La excelencia es adictiva. Recuerdo la primera vez que saqué la mejor nota, con el orgullo invadiéndome. Inigualable. Solo sabía que esta sensación era maravillosa. Quería conservarla. Ser estudiante era una bendición. Tu esfuerzo y sudor daban frutos tangibles. Cada esfuerzo se reflejaba claramente en tus calificaciones. Quizás el artículo anterior tuvo su efecto. No aparecieron más reporteros de chismes. Entre compañeros y profesores. Yo era el mejor estudiante. El modelo a seguir. El orgullo de la escuela. Nadie mencionó mi ascendencia ni me relacionó con el hombre más rico de John Dexter. Máxima. Eso cambió después de los exámenes de ingreso a la universidad. Como el mejor estudiante de ciencias de la provincia. Di entrevistas a canales de televisión, periódicos y revistas. Con una apariencia decente.
Mis vídeos se hicieron virales. Me gané el título de la mejor goleadora provincial. Totalmente de fuerza. Y además buena apariencia. Es un excelente forraje. Ese verano, los rumores sobre mí se multiplicaron. Con el revuelo, los busboidus empezaron a excavar más profundo. Mis vecinos aparecieron en los medios. Desafortunadamente. Artículos antiguos resurgieron. Empezó con el comentario de un internauta. Bajo una entrevista oficial en vídeo. Un comentario disparado a la cima, maldita sea. ¿No es esta la hija bastarda de Maxim? Pronto. Vídeos comparativos inundaron clips de mi otrora frágil yo fusionado con mi actual yo seguro. El tema se volvió popular. La mayoría de los comentarios fueron positivos, la gente elogió mi resiliencia. Como me centré en los estudios a pesar de los chismes de la infancia. Me consideraban destinado a la grandeza. Otros admiraban mi indiferencia hacia la fama. Observando que resistía la tentación de buscar a mi padre multimillonario para vivir una vida modesta. Algunas observaciones. Bell. Calificado. Con razón destaca por los genes de Maxim. Incluso en un pueblo remoto. Mi excelencia era mía. ¿Qué tenían que ver los genes de Maxim? 11 poco después. La familia Maxim realizó el lanzamiento de un nuevo producto. Durante la sesión de preguntas y respuestas de prensa. Alguien preguntó con audacia sobre los resultados del examen de ingreso a la universidad que acababan de publicarse. ¿Sabe el gerente general Maxim quién es el máximo goleador provincial de este año? Todos intercambiaron miradas cómplices. Sus expresiones estaban cargadas de implicación. Pero Maxim ya no se enfurecía ni amenazaba con demandar a los periodistas cada vez que salía mi nombre. En cambio, lucía una sonrisa inusualmente cálida. Primero. Les deseo a todos los estudiantes que aprobaron el examen de admisión universitaria de este año la admisión a sus universidades ideales. Como el mejor puntaje. Sin duda, eres una persona talentosa. La familia Maxim da la bienvenida a todos los graduados capaces y ambiciosos. Esperamos que seas el máximo goleador de este año. Todos los estudiantes destacados considerarán unirse a nuestra familia después de graduarse. Sus palabras oficiales fueron recibidas con un aplauso entusiasta. Entonces, añadió con una leve sonrisa, hoy lanzamos nuestro nuevo producto. Centrémonos en los nuevos productos. ¿Era este el rostro del capitalismo? Los lazos de sangre no importaban, los intereses sí. En mi vida pasada, lo descontroló todo. Debió de estar avergonzado. Para él, yo era una desgracia. Una hija sin educación que Ed nunca reconoció. Mencióname en su cara. Y Ed se enfureció. Pero ahora. En esta gran conferencia de prensa. Frente al público. Sabiendo perfectamente que el reportero tenía segundas intenciones al mencionar al máximo goleador, respondió con una sonrisa. Ya no me elude. Sin embargo, ya no quería dejarme arrastrar a su mundo. Los periodistas se abstenían de dirigirse a él. Pero frente a mí, no tenían tantos reparos. Muchos me acercaron los micrófonos directamente a los labios. Ahí vi. Como alguien criada en un hogar monoparental, ¿no te interesa tu padre? ¿Conoces tu ascendencia? Si supieras que estás destinada a una familia adinerada. ¿Te sentirías desequilibrado? ¿Aspiras a una vida de lujo? Si tu padre biológico viniera a ti ahora, ¿te reconciliarías? A todas estas preguntas, solo tenía una respuesta. Lo siento. Pero mi padre falleció hace mucho tiempo. Estaba declarando públicamente que nunca reconocería a Maxim. Y quería decírselo. Para cualquier problema futuro que involucre a la familia Maxim. No esperes que me involucren de nuevo. Cuando empecé la universidad, me matriculé como estudiante de primer año en Harvard, una de las mejores universidades de China. Elegí bioquímica y farmacología como mi especialidad. No porque la industria farmacéutica fuera la principal de la familia Maxim, sino porque siempre me ha interesado este campo. Al completar mi solicitud, incluso consideré abandonarla debido a los vínculos comerciales de la familia Maxim.
Me preocupaban futuras intersecciones con su empresa. Pero recuperé la cordura. ¿Por qué debería rehuir un campo que amo solo porque la familia Maxim lo dominaba? En esta segunda vida, quería seguir mi corazón y perseguir lo que realmente me importaba. Mis 12 años de estudiante universitarios fueron viento en popa. Dediqué toda mi energía a mis estudios. Por suerte, mis esfuerzos dieron sus frutos. Conseguí una plaza en el programa de agregados de la universidad, lo que me permitió continuar con mi querida investigación. Menciones sobre la familia Maxim. Su negocio. Y noticias relacionadas aún surgían ocasionalmente. Al fin y al cabo, como empresa líder en la industria farmacéutica, su trabajo se entrelazaba con nuestras carreras profesionales y futuras. Incluso los compañeros de clase, ratones de biblioteca que decían ignorar los asuntos mundanos, conocían a los Maxim. Uno de los laboratorios de nuestro departamento estaba financiado por la familia Maxim. Cancelaron una beca especial para nuestra escuela durante una década. Pero solo supe estos detalles después de inscribirme. Durante los descansos del laboratorio, mis compañeros de clase a veces cotilleaban sobre las máximas. Últimamente el tema más recurrente eran sus gemelos. Ambos debían presentar el examen de admisión a la universidad este año. El hijo se peleó en la escuela. Golpeó a alguien tan fuerte que le reventó los órganos. Maxim pagó una suma enorme para cubrirlo. Luego envió a su hijo al extranjero antes de tiempo. La hija. Mientras tanto, hice el examen de arte y entré en la escuela de cine. Aspiraba a una carrera en el mundo del espectáculo. Recuerdo de una vida pasada. Sched nunca llegó a la fama. Su apariencia era aceptablemente atractiva en el ambiente laboral. Pero ni de lejos alcanzaba el nivel de una industria repleta de estrellas. Recordé cómo Sched usó el dinero familiar para abrirse paso en 2 películas. Haciendo que estrellas de primera línea interpretaran papeles secundarios. ¿El resultado? Taquilla floja y un aluvión de burlas. La familia Maxim, que nunca se había dedicado al entretenimiento, redujo sus pérdidas tras fracasos consecutivos. En cuanto a la hija, Sched probablemente desapareció de la industria en su país. Vivía como una heredera consentida. Parecía que esta vida estaba condenada a repetir sus errores del pasado. Con razón había estado tan celoso de ella antes. Las herederas tienen el lujo de actuar con naturalidad, sin importar cuánto se equivoquen. La familia Maxim las respalda. Pero esta vez, nunca me obsesioné con ella ni codicié un amor que no me pertenecía. No me faltó cariño. Mi madre y mi abuela me amaron de verdad. Lo más importante en la vida es valorar lo que tienes. Además, tengo que centrarme en mis estudios y mi carrera profesional. Mi objetivo es tener un impacto significativo en mi campo. Durante mi segundo año de posgrado, el nuevo fármaco desarrollado por nuestro equipo de proyecto ganó un premio internacional. Tras recibir el premio en el extranjero, regresamos a China con honores. 13 al regresar al campus. Recibimos bonificaciones adicionales. Estos incluían fondos de la universidad y patrocinios de empresas externas, una de las cuales era la familia Maxim. De pie en el escenario de la ceremonia de premiación, primero recibimos los premios de manos del presidente y el decano. A continuación llegó el representante de la familia Maxim, el presidente Maxim, entregando certificados y bonificaciones. Nos estrechó la mano a cada uno. Cuando llegó a mi lado, me miró. Asentí levemente como si ofreciera algún tipo de reconocimiento. Sonreí cortésmente. Agradecido. Como los demás estudiantes. Lo tratan como un inversionista generoso. Pero en el fondo, creí y pensé. ¿De verdad necesitas reconocer mis logros? Maxim se quedó paralizado un instante. Como si no recibiera la respuesta esperada. Luego recuperó su expresión normal y continuó entregando premios al siguiente estudiante. Unos días después, la escuela celebró un banquete. Asistieron numerosos inversionistas y líderes industriales. Numerosas empresas expresaron interés en adquirir los derechos de producción de nuestro nuevo fármaco. Sin embargo, estos asuntos eran responsabilidad de mi asesor y los líderes de departamento.
Como estudiantes nos centramos exclusivamente en la investigación. La producción estaba fuera de nuestro alcance. Vi a Maxim charlando con varios jefes de departamento. Junior. Tu asesor te está llamando. Un estudiante de último año me lo recordó. Levanté la vista y vi que mi asesor me hacía señas para que me acercara. Ahí vi. Ven aquí. Acercándose. Mi asesor me indicó que me pusiera a su lado. Les presento a mi preciada estudiante Ivy. Líder de este nuevo equipo de I+D de fármacos. Y una estrella emergente en el campo de la biofarmacéutica. Su tono rebosaba orgullo. Su elogio me pareció un poco exagerado. Me hizo sonrojar. Profesor Magnus es protegido y sin duda excepcional. Los líderes empresariales de los alrededores intervinieron. El joven que estaba junto a Maxim. Probablemente su asistente. Me miró y de repente se dio cuenta. Ya entiendo por qué me resulta familiar. ¿No es esta la señorita Ivy, la máxima anotadora de H. Provence de aquel entonces? ¿Cómo lo sabes?, preguntó mi asesor. Hablando antes de que pudiera. La señorita Ivy y nuestro gerente general de Maxim son del mismo pueblo. Incluso hay un informe sobre ella en la estantería de su oficina. El asistente añadió con una sonrisa. ¿En serio? Mi asesor se animó. ¿El gerente general de Maxim lleva informes sobre nuestra Ivy? Tengo que comprobarlo algún día. Maxim explicó con una mirada significativa, me encantaría que me lo contaras. Todos los años. Guardo una copia física de los informes de los máximos goleadores del H. Provence. El asistente intervino, pero por los informes de la señorita Ivy. ¿Compraste 100 copias entonces? ¿En serio? Entonces el gerente general Maxim es un visionario, predijo el éxito futuro de Ivy incluso entonces. Mi asesor se rió a carcajadas. Maxim me miró con complicidad. Quizás la señorita Ivy y yo estemos destinados. El asistente exageró. Abrió mucho los ojos por no mencionarlo. La señorita Ivy y el gerente general Maxim se parecen, sobre todo en sus ojos. Idénticos. Otros empezaron a observarnos. Algunos asienten. Es cierto, hay un parecido. Ambos de la Provenza Alpes Costa Azul, ¿podría haber algún parentesco consanguíneo? ¿Quizás revisar el árbol genealógico? 14, probablemente no. Lo negué rápidamente. El linaje de mi familia es simple y claro. Mucha gente se parece, pero el parentesco no es la única razón. Después le susurré a mi asesor que estaba cansado y quería irme temprano. Me indicó con un gesto que siguiera adelante. En mi vida pasada, mencionar mi nombre delante de Maxim lo habría hecho huir. Ahora. Michi desorganizó la conversación. Nos unió. Ni siquiera le importó que se revelara nuestra verdadera relación. Solo había un motivo de interés. Todos los inversores presentes en el banquete de hoy vinieron por los derechos de producción de nuestro nuevo fármaco. La familia Maxim no fue la excepción. Pero su plan fracasaría. Por lo que sé, mi asesor pretende ceder los derechos de producción a la farmacéutica Ongmin. Ongmin es una empresa socialmente responsable que emplea a muchos trabajadores con discapacidad. Con el paso de los años, debido a la feroz competencia y a la negativa a reducir su plantilla, Ongmin ha operado con pérdidas y se encuentra al borde del colapso. Si se le confía la producción de nuestro nuevo medicamento a Ongmin, esta pequeña fábrica podría salvarse con el tiempo. Ya no quedan muchos jefes decentes. Pero el dueño de Ongmin es uno de ellos. La gente buena merece buenas recompensas. Mi asesor comentó una vez, así que... No importa lo que Maxim planee. Esta vez no debería haber conseguido los derechos de producción. Pero nunca esperé que fuera tan despreciable. Viejas noticias de hace años resurgieron, inundando Internet con informes que afirmaban que yo era la hija ilegítima de Maxim. ¿Cómo era posible que un incidente olvidado hace mucho tiempo volviera a cobrar protagonismo de repente? El culpable era obvio, el señor Maxim, gerente general del grupo Maxim. ¿Es cierto que Ivy, la estudiante destacada de Harvard, es su hija biológica?
Un reportero persiguió a Maxim al salir de un edificio. Le lanzó un micrófono. Maxim se detuvo junto a la puerta abierta de un coche. Se dirigió al micrófono con seriedad. Ambas partes tenían responsabilidad en aquel entonces. Pero el niño es inocente. Puedes tratarme como quieras. Pero por favor, no molestes a los demás. ¿Estás admitiendo que Maybe es tu hija al decir esto? Gritó el reportero. Maxim no dijo nada. Me deslicé dentro del coche. Estaba furioso. Apagando el vídeo. Despreciable y nauseabundo. Mamá. Me apunté a un grupo de viaje. Lleva a la abuela. Tío. Y mi hermano se fue de viaje este verano. Llamé a mi madre urgentemente. ¿Recientemente? Seguro que los reporteros de chismes volverían a nuestro pueblo. Quédate con el dinero. Mi madre se negó. Recibí una gran bonificación, no la necesito. Entonces gracias, querida hija. De todas formas, tenía ganas de viajar. Mi madre accedió de inmediato. Tras informarle sobre las precauciones para viajar, suspiré aliviado. Apenas me había sentado cuando me llamó mi asesor. Maybe. ¿Son ciertos los informes en línea? Tu relación con Maxim 15. Este era el objetivo de Maxim. Al exponer nuestra conexión, buscaba aprovechar la estima que mi asesor tenía por mí. Con la esperanza de presionarlos para que le otorgaran los derechos de producción, ¿cómo iba a permitir que lo lograra? Le revelé toda la verdad a mi asesor, Maxim, sobre su carácter intrigante. Y sus motivos. De hecho, debido a nuestra cooperación a largo plazo con la familia Maxim, hemos descubierto su verdadera naturaleza. Mayev es el típico empresario que solo busca el lucro. Incluso a veces es despiadado. Recientemente descubrimos algunas actividades indeseables. La universidad ha decidido romper lazos con la familia Maxim a partir de ahora. Ya que no tienes intención de reconciliarte, no tenemos por qué ofenderte. Juré lealtad rápidamente. Nunca tendré nada que ver con un sinvergüenza como Maxim. Bien. Mi asesor dijo, estoy satisfecho. Y colgué. Esa noche. Al salir de mi dormitorio hacia la cafetería. El asistente de Maxim me bloqueó. Sonrió cortésmente, señorita Ivy. El gerente general Maxim desea hablar con usted. No me interesa. Me di la vuelta para irme. Esperaremos aquí todos los días hasta que estés dispuesto. Dijo el asistente. Su tono era amable pero amenazante. Tras pensarlo un momento. Asentí bien. Pero no quiero verte en tu casa. El gerente general Maxim vino a la cafetería al oeste de nuestro campus. Media hora después. Me senté frente a Maxim en el café. Eres una joven excepcional. Empezó. Su tono era el de un superior que juzga. Mi excelencia habla por sí sola. No necesito tu aprobación. Respondí con frialdad. Eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de lo que ganarías siendo mi hija. Él mantuvo la confianza. Como si todo estuviera a su alcance. ¿Ganancia? Apoyé la barbilla en la mano. Fingiendo pensar. Solo dinero. No soy lo suficientemente materialista. Me encanta trabajar en el laboratorio. Tus ofertas no me tientan. Maxim sonrió y dijo con voz cansina, te construiré un laboratorio de arte de primera con equipo de primera. Entonces toda mi investigación te pertenecería. ¿Bosque? Sonreí levemente pronunciando cada palabra. Buen intento. Maxim suspiró. Su tono se suavizó con los años. No importa dónde haya vivido. Te reservé una habitación. Como no sabía qué colores te gustaban, la mandé pintar de rosa. No es que no quisiera reconocer que eres el director ejecutivo del grupo Maxim. Un paso en falso lo afecta todo. No tuve otra opción. Esas palabras olían a insensibilidad. Fruncí los labios. ¿Qué? No me sobornaste. ¿Así que ahora estás repitiendo la carta emocional? Máxima.
¿Crees que hay un afecto verdadero entre nosotros? Los lazos de sangre son inseparables. Pase lo que pase. Docente, todo niño anhela el amor paternal. Te compensaré por todo lo que te debo, papá. El travieso de ha hecho de él un gran actor, sus ojos incluso brillan con una trágica dulzura. En mi vida pasada, habría llorado de alegría al oír esas palabras. Él era fuerte, todo niño anhela el amor paternal. Pero todos mis sentimientos y esperanzas por él se habían desvanecido en mi vida anterior. Para mí ahora, no era diferente a un extraño. No lo necesito. Me puse de pie. Mi tono era cortante. No tengo expectativas de ti. Nunca te reconoceré en esta vida. Sé menos consciente de ti mismo y aléjate de mi vida de ahora en adelante. 16. Una semana después. Mi madre llamó. Sollozando. La empresa de tu tío lo despidió. Dijo que se tomó sus vacaciones sin seguir los procedimientos adecuados. Y los vecinos llamaron y nos pintaron la puerta de rojo. Ni siquiera sabemos qué son los préstamos con intereses altos o bajos. ¿Por qué todo va mal últimamente? La tranquilicé. Le dije que disfrutara del viaje y que le buscara un nuevo trabajo a su tío cuando volviéramos. Poco después, Maxim llamó. ¿Causaste este desastre en mi familia? Voy directo al grano. Me impresiona que seas tan lista. Más propia de mí que de esa ingenua madre tuya. Dijo. Tan tranquilo como siempre. Toda esa familia parece insensata. Dime, ¿cuánto tiempo se tarda en convencer a un hombre para que juegue? ¿Convertir a una mujer en un desastre buscando oro? ¿O arruinarle la vida a un chico por una pelea escolar? ¿Cómo te atreves? Temblé de rabia. Depende de tu actitud. Se burló. Riendo entre dientes. Colgué y corrí a hablar con mi asesor. Deletreando todo. No te preocupes, hace tiempo que tenemos pruebas contra los Maxims. Planeamos cortar lazos pacíficamente. Pero si quiere hacerse el delincuente. No nos contendremos. La universidad presentó los materiales. Y la fiscalía ya inició una investigación sobre la familia Maxim. Si hubieran sido inocentes o Maxim hubiera ocultado bien sus huellas, podría haberlo colado. Pero los crímenes de Maxim eran tan extensos que el grupo Calda no resistía el escrutinio. Pronto Maxim fue arrestado por delitos económicos. Y todo el imperio Maxim se derrumbó. Su esposa huyó con su amante. Dejando atrás a su anciana madre, sin ley ni ley, y a su hija consentida. En ese momento. Mi primer pensamiento, aunque tenía miedo, fue de emoción y anticipación. Al subir al podio de nuevo para recibir un premio, alguien se abalanzó sobre mí y me salpicó la cara con algo. Lo esquivé a tiempo. El asaltante fue atrapado. La hija de Maxim. Derramó ácido sulfúrico. Mientras se la llevaban a rastras, gritó, me arruinaste la vida. Y arruinaré el tuyo. Dije con una sonrisa tranquila. Ahora. Te estás arruinando. Al ir a ver a papá. Dijo que el mayor arrepentimiento de su vida fue intentar reclamarte como su hija. Sus gritos se desvanecieron tras de mí. Me giré. Radiante. Qué curioso, mi mayor alivio en esta vida es no ser nunca su hija. Resulta que... mantener los pies en la tierra. Evitar la obsesión y apreciar el presente es la mejor manera de vivir.